Continuamos con la cobertura electoral en semaneconómica.com y estamos con Fernando Tuesta. Él es profesor principal de Ciencia Política de la Universidad Católica. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con ¿Qué nosotros. tal? Muchas gracias. Fernando, en primer lugar, empecemos por lo insólito. Este fin de semana hemos tenido un video de Fabri en el que ha comparado a Acuña con Martin Luther King los ha asociado porque dice que ambos han plagiado y que por lo tanto eso no arruina una carrera, un progreso, una historia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, en primer lugar, personal acerca de este video? Bueno, a todos sorprende, ¿no? Pero creo que ha logrado algo distinto a lo que aparentemente se considera, que es desatar un rechazo de mucha gente, pero ponerlo, quizá desenfocar a lo que en este momento estaba presente, es decir, no solamente Martin Luther King, sino muchos de los que protestan probablemente tienen rabo de paja. Es tratar de mover la situación y que este foco de atención, que es el plagio de Acuña, en todo caso se desdibuje un poco para discutir ahora el video y a Fabre, y entonces la cosa se va, repito, complicando. ¿Pero tú crees que el objetivo es meramente distractor? En realidad el mensaje es, puedes haber plagiado, pero no dejas de ser un gran hombre. Ahora, yendo ya al tema principal, digamos, los plagios de los cuales está siendo acusado Acuña, ¿sirven de una manera u otra para tachar una candidatura? Y te lo pregunto porque, claro, puede haber plagiado, pero si eso no está consignado en la hoja de vida, de pronto no surte ningún efecto. Y hay la discusión de consignó que era doctor en un momento en que era doctor, al margen de que después le quiten el grado. En este caso en particular hay un componente delictivo y eso es lo que no se puede pasar por alto. El tema de la hoja de vida es que lo que se señala es que no se debe presentar información falsa. Yo creo que este es un término muy genérico, porque es falsa, tiene que ver también con la mentira, el engaño, porque en principio esa hoja de vida te debe servir a ti para evaluar al candidato, no solamente presentarlo al jurado. Y ahí sí creo que, repito, el tema es distinto. Él, cuando inscribe, sabe que su tesis estaba plagiada, porque si no sabía, quiere decir peor, que él no la había hecho. Entonces, en cualquiera de los dos casos, él ha mentido, ha falseado, ha cometido delito. Plagiar es un delito aquí y también en España. El otro punto es sobre la proporcionalidad que debe existir entre, evidentemente, la falta y la penalización de la falta. Esta no es cualquier falta, esta es una falta muy grave. No es el caso, por ejemplo, en el año 2011 se tachó y se quería excluir a Luis Castañeda. Yo escribí, también me pronuncié para que no se lo retire. Si bien es cierto, mintió, o sea, el grado de la mentira tiene que ver con otro orden de cosas. En realidad estudié en la Universidad Católica, pero finalmente me gradué en otra universidad. Sí, pues es un mentiroso, ¿no? Y el público el elector lo debe castigar. No lo castigó, al contrario, ganó con una proporción de votos muy, muy alto. Pero eso es otra cosa, ¿no? Plagiar es un delito, es decir, tomar de otro. Ese es al final de cuentas. Tampoco tiene nada que ver esto los que argumentan que como a la gente no le importa y por lo tanto van a votar por él y es casi una pérdida de tiempo. Tiene nada que ver, ¿no? Porque mira, yo me he planteado el siguiente cuestionamiento. Imaginemos que él se haga elegido presidente de la República y juramenta como presidente de la República. E imaginemos que la Universidad Complutense de Madrid resuelve al final de un proceso que él efectivamente plagió y se le retire el título, o que la Universidad de Lima vaya por el mismo camino. Es decir, a un presidente de la República de un país, porque él expresa, él representa a la nación, va a estar manchado de esa manera. Esto pasa inmediatamente al Congreso, o debiera pasar en un Congreso futuro, donde la causal de vacancia del presidente de la República es por incapacidad moral. Que quizás se creen mayorías y se compren o se negocian, esa es otra cosa. El Perú entraría a una situación sumamente delicada. Entonces tú ves un riesgo más, digamos, en el mediano plazo y si es que hubiera una elección de Acuña, más no durante el proceso. Digo, puede llegar hasta. Es una situación
mucho más grave. Pero también podría ocurrir entre primera y segunda vuelta, si él pasa la segunda vuelta. No, en realidad estamos hablando de un tema grave, porque además no se trata de un caso, no se trata de una cita, dos citas, se trata de una tesis cuyo porcentaje es muy alto en términos de plagio, y con la duda que existe sobre si él ha hecho o no, por cierto, esto es bien difícil que comprobar. Pero sí el Jurado Nacional de Elecciones puede tomar medidas y finalmente retirar la candidatura. Acuérdate que el jurado, en el artículo que corresponde en la Constitución, habla que él vela por la legalidad del proceso. Entonces, se presenta una hoja de vida en donde él, además, no tiene más remedio que mentir. Y tiene que mentir porque, por otros lados, se conoce que él tenía un doctorado. Entonces, ¿por qué no le iba a poner? Estaba en una situación difícil. En los días anteriores, antes de que se presenten las últimas denuncias alrededor del libro, del plagio de un libro completo, Sinesio López había dicho, lo que mencionabas hace un momento, de que no habría un mayor efecto, digamos, en las masas pobres, en los menos favorecidos, y ahí se desató toda una discusión alrededor de eso. ¿Tú ves un efecto real? Yo creo que ahí, y le contesté a mi profesor, Sinesio López, que se ha equivocado tremendamente. Él dijo además, cuando yo puse esto en mi muro en Facebook, esto es griego para la gente. A mí no me importa si es griego, latín o sánscrito para la gente. El elector no va a saber el detalle, no va a enfrentar al original con la copia, descargando o pasando por varias blogs y webs donde esto se ha difundido, incluso en los medios de comunicación. Lo que probablemente sepan es que alguien acusa a él de plagio y él dice que no ha hecho plagio. Y esa es parte de la estrategia. Lo cual lleva a pensar siempre hasta qué punto los propios estrategas, incluido el candidato, son capaces de decir cualquier cosa. Porque él no va a reconocer que ha plagiado, así le presentes 40 veces y todo uno tras otro. Porque él no te está contestando a ti, le está hablando a la gente. Y le está diciendo, yo no he plagiado y es mi palabra contra la tuya. Y el elector no va a confrontar, como te digo. Hasta ahora es tu palabra contra la mía. Claro, pero luego viene la palabra de él contra la tuya, contra la mía, perdón, y así sucesivamente, porque van apareciendo varias cosas. Entonces ahí ya quizá la cosa cambia. Habrá alguna gente que sí le preocupa. Habrán otros que probablemente le interese más su oferta electoral, algunos otros quizá han sido beneficiados de su oferta educativa superior barata, y porque tienen un cartón, estamos hablando de decenas de miles que ya han terminado dentro de su red de universidades y que les puede haber dado algún beneficio, ¿no? Y ellos y sus familias. Entonces, puede afectar. Del triunvirato que se ha formado en el segundo lugar y que están ahí peleando los tres candidatos por ocupar este sitial, PPK no está haciendo ninguna noticia, pero Guzmán sí está en la palestra desde la semana pasada, también por una potencial tacha del organismo electoral. ¿Tú ves posible que ocurra finalmente esto o crees que en el camino se va a terminar dando por solución, ¿no? Pueden haber argumentos en términos de hay documentos, hay procedimientos que no se han respetado y hay que retirar al candidato. Y el otro es, bueno, eso es una mirada. Acá de lo que se trata de preservar es el derecho a participación política y esto es algo que se puede simplemente arreglar. Y no es que te salte la ley, porque tienes el amparo de la Constitución. El amparo de la Constitución otorga a todos los peruanos el derecho a ser el elegido, y el derecho de participación política es de un nivel alto. Porque además, si hubiera infracción, esa infracción no tuvo, digamos, personas, grupos, candidatos que fueron afectados. Vale decir, no es que se alteró la votación y un grupo no fue elegido, ¿no? Un candidato se le retiró de manera utilizando recursos vedados. No es el caso. Entonces podría decir que no. Pero en cualquiera de los casos creo que el Jurado Nacional de Elecciones se puede pronunciar. Pero de la misma manera, repito, como yo me pronuncié en la época del señor Castañeda, a quien yo no simpatizaba por las cosas que estaba presentando, una cosa es lo que uno piensa y quiere y otra cosa es lo que analiza.
¿no? Y eso es lo que no debe distinguir justamente a los académicos. Consideraba que él debía seguir en carrera, pero todos los opositores querían retirarlo. Y claro, si lo retiraban a él, se abría pues un escenario totalmente distinto, ¿no? Impredecible además. Y sería impredecible entonces también un escenario en el que cualquiera de las dos candidaturas que están en juego, que es la de Acuña y la de Guzmán, salga de carrera. Es bien difícil responder a esta pregunta eh, porque estamos en el mundo ya de la especulación. Pero recuerdo una caricatura de Eduardo donde decía, Alan García está en quinto. Si sacan a Acuña pasa cuarto, si sacan a Guzmán pasa tercero y solamente vencería a PPK. Entonces imaginarás tú, en Alan ese juego presidente. es relativamente sencillo. Entonces a él le conviene, pero también le conviene en realidad a todos. Que salga uno que está de los principales conviene en principio a todos. Sin embargo, claro, el perfil de Julio Guzmán es un perfil de voto o de votante mucho más próximo a PPK. Pero no es solamente, esa es una parte de quienes quizá algunos consideren para dónde cambiar su intención de voto. Y no tiene que ver tampoco con afinidades. Acuérdate que cuando Alex Curi sale de la alcaldía, de la postulación a la alcaldía de Lima, más próximo a Curi era Lourdes Flores y fueron a parar a Susana Villarán. Porque la confrontación entre Lourdes Flores y Curi era tan polarizada que cuando sale el votante de Curi, era un votante que en ese momento se había enfrentado a Lourdes Flores. Y cualquiera en ese momento podía ser mejor. Keiko Fujimori, cuando sobre el caso de Acuña, se refirió diciendo que podía ser una exageración, fue bastante blanda delante del duro del resto. Entonces, claro, un votante de Acuña puede sentir resentimiento de quienes en este momento sienten que son agredidos, atacados, y probablemente den su voto no a ellos, por más que estén cerca ideológica, programáticamente, a nivel incluso de otro tipo de simbologías, para aquel que se ha portado mejor, ¿no? Y eso cuenta. Perfecto, Fernando. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Eso ha sido todo con Fernando Tuesta de la Universidad Católica. No le gusta que le llamen analista político, a secas. Nos vemos en la siguiente oportunidad en semanaeconómica.com.